Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Tanto tiempo que no nos comunicábamos. Pero a la mañana no estoy muy peinadito que digamos ya. Oye, chiquillo, gusto saludarlos y deseándoles lo mejor de la vida. Oye, ocurrió bastante tiempo de que no grababa. Estamos hoy día 18 de junio ya del 2025. Y han ocurrido tantas cosas y tantos hechos y tantos eventos hoy día, cómo ha aumentado la guerra. Es sorprendente, ¿sabe? A pesar que cada una de las cosas que está pasando está escrita, profetizada en la Biblia con detalle, con lujo, el mundo cada día está peor. Oye, ya hablar de estas cosas para ellos es locura. Es locura. Hay una desconexión total de los principios bíblicos, de los postulados, de las realidades bíblicas en la tierra. Eh, yo estoy trabajando de Uber y converso con mucha gente y hablarles de Dios es un lenguaje que miran raro, es como si viniera de otro planeta. Pero, pero eso no solamente pasa con la gente que no tiene ninguna relación con Dios y que no tiene conocimiento bíblico, también pasa dentro de los hermanos, dentro de la iglesia y dentro eh, de la gente que se llama o se cree o piensa que es un cristiano sincero y verdadero. Y ser un cristiano sincero y verdadero no se mide por la intención del corazón del hombre de tratar de ser verdadero, porque la intención del hombre ya sabemos dónde llega, o no, o que el cementerio no está lleno de gente bien intencionada. Se trata de ser certeros y crecer en el Evangelio, crecer en la madurez espiritual y crecer en el conocimiento de Dios, en una vida con experiencia real espiritual. Si yo me apego a ciertos ritos, a ciertas reglas, incluso aunque sean bíblicas, me convierto en un religioso. Y normalmente pasa que cuando el hombre ha aceptado su forma de pensar, sabemos que la mente del hombre funciona de manera tal que cuando cree que algo es correcto, no se cuestiona. Y hay cosas que no son correctas. Hay cosas que no están correctas, no de acuerdo a la voluntad del hombre, sino que a la voluntad de Dios. Por eso es que él dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia. Porque aunque hayan hecho milagros, aunque hayan hecho maravilla en el nombre del Señor, no significa que ellos hayan estado bien enfocados. Dios ha hecho milagros a través de impíos, a través de hombres que no creyeron nunca en Dios, como, no sé, como Ciro de Persia, como Nabucodonosor de Babilonia. En fin, Dios ha usado múltiples personas para eh, hacer cosas tremendas y no eran creyentes. Entonces, uno de los errores es que cuando uno participa de dones espirituales, dones sobrenaturales, cree que Dios está con uno. No, Dios no está ahí. Dios está usándote para beneficio de alguien más, pero no es por ti, no es porque tú tengas algún mérito, no porque tú estés bien con Dios. Entonces, el buscar la relación correcta con Dios parte, parte de una buena interpretación bíblica. Porque cuando yo no sé leer la Biblia y hago una interpretación a mi manera, o escucho interpretaciones de terceros, de gente que no tiene la calidad, o cómo llamarlo, no es que no sea una calidad de persona, eh, un testimonio, no tiene el testimonio de ser un cristiano íntegro, por muy renombrado que sea, por muy renombrado que sea. Hay pastores muy nombrados que terminaron en apostasía su vida. Hay hoy día una caída tremenda, montones de pastores que están en apostasía. Son pocos, son menos los pastores que están luchando por la verdad bíblica, por la verdad absoluta de Dios, que existe. Dios no se equivoca.
Dios tiene la verdad absoluta. Y tú puedes seguir interpretando a tu manera. Mira, para ir al grano y darte el ejemplo, no quiero alargarme tanto, quiero leerte Mateo 5, para que tú veas, por ejemplo, un error de interpretación típica que yo he estado mucho este último tiempo discutiendo con algunos amigos, pero no hay caso. No hay caso. Esto no va a entrar a menos que Dios, no va a entrar en su mente a menos que Dios abra el entendimiento en su espíritu. Entonces, lo demás es una lucha inútil, pero quiero dejar este testimonio, quiero dejar este antecedente para que de alguna manera, en algún minuto, pudiera servirle a ellos o a alguien más. Dice así Mateo 5, 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Queridos míos, mira, los sabatistas, la gente que defiende el sábado, usa parte de este texto para defender su posición. Que Cristo no vino a borrar la ley, sino a cumplir la ley. Y como el cuarto mandamiento habla de que la ley la ley es menor incluso que los 10 mandamientos, entonces el cuarto mandamiento, que es destinar el sábado al descanso y a la adoración de Dios, Dios no la eliminó, no la abrogó, no la cambió. Es más, han aceptado mentiras históricas que cierta gente de los sabatistas están interesados en que tú las aceptes. Por ejemplo, que la ley dominical, como dicen los adventistas, la ley dominical la instauró Constantino en el concilio de Trento en el año 325. ¿Ya? Eso es una mentira. Hay N múltiples antecedentes desde la resurrección de Cristo. Perdón, me había ido el mouse. Desde la resurrección de Cristo, como les decía, que de verdad los padres de la iglesia tuvieron que cambiar el sábado por el domingo. Porque la ley ceremonial, el mandamiento ceremonial del sábado, tiene dos acepciones básicas. Una es que el hombre no puede trabajar 7 días a la semana. El día sábado fue hecho para que el hombre descanse. El último día de la semana, que sea el último día de la semana, es algo establecido para exclusivamente el pueblo hebreo. De hecho, Éxodo 31 establece claramente que esto es así. Sin embargo, no, eso no se considera. ¿Ya? Éxodo 31, 15. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaja en el día de reposo ciertamente morirá. Eso está repetido en múltiples partes. Guardarán pues el día de reposo los hijos de
Israel. O sea, la primera interpretación es literal, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y nuevamente y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el 7º día cesó y reposó. Cristo dice en el Nuevo Testamento que el día de reposo fue hecho para el hombre, para que descansara el hombre. Y ese día de reposo no necesariamente tiene que ser el 7º, porque hay múltiples razones objetivas por las cuales los padres de la iglesia lo cambiaron. Incluso Cristo tiene un mensaje muy fuerte respecto al día de reposo. ¿Ya? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que todas las apariciones, lo que Dios hizo resucitado fue el primer día de la semana. Cuando se le apareció a Tomás, cuando se apareció a los apóstoles, todo fue el primer día de la semana. Se le apareció a María el primer día de la semana. ¿Y por qué se cambió el sábado? Hay múltiples razones, pero no quiero entrar en ese detalle. ¿Por qué? Porque no voy a entrar en el fundamento de por qué la iglesia cristiana cambió el sábado por el domingo. Y primero porque quiso diferenciarse del pueblo judío y de los judaizantes que obligaban incluso a circuncidarse a los cristianos en primera instancia, en la primera iglesia. Y a los Gálatas está clarito cuando lo dice ahí. Tan necios soy, le decía Pablo, que lo que empezaste por el Espíritu lo vas a terminar por la carne. Porque todo lo que se hace con Cristo es para Cristo, es porque Cristo resucitó, porque Él es Dios, porque Él cumplió con lo más grande que ha tenido la humanidad. Por favor, entiendan esto. La resurrección de Cristo es el hecho más portentoso, más grande. Dios vino a la tierra y Él se consagró. Cuando tú te dices seguidor de Cristo, Cristo llena todo tu ser. Todo. Ahora, cuando Cristo está hablando aquí, que es tomado de la siguiente forma. El 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y hasta ahí llega. Hasta ahí llega la interpretación sabatista. Cuando la gente no quiere ver más allá, no quiere estudiar, no quiere cuestionarse, me pregunto si hay una intención, una flojera, una comodidad. ¿Qué es lo que hay? Quiero aferrarme a una verdad a medias. Porque no hay una exégesis sobre este texto. No hay un estudio serio. Todo se maneja de una manera. Claro, y aquí aparentemente está diciendo, no he venido para que borrar la ley. Claro. ¿Alguien viene a borrar la ley? ¿Alguien dice que los judíos no va a cambiar algo de la ley en cuanto a lo que se cumpla? ¿Alguien le pidió al pueblo judío que dejara de respetar los sábados? ¿Cristo lo hizo? Dice, sino para cumplir. ¿Sabes lo que es la palabra cumplir? En el griego original es la palabra pleró. Y pleró no es que yo hago cumplimiento de una norma, que hago cumplimiento de algo, así como estricto. O sea, yo cumplo la ley porque la ley es perfecta. Sí, la ley es perfecta, pero el hombre no la puede cumplir. ¿Quién es el único ser del mundo que ha cumplido la ley realmente en toda su magnitud? Fue Cristo. Por lo tanto, el cumplimiento que está hablando aquí tiene varias acepciones. No es solamente el de respetar cada uno de los preceptos, estatutos. De hecho, Cristo peleaba mucho con los judíos y con los fariseos porque comía semillas o cosechaba semillas para comer, y eso no está en la ley, pero está en el precepto judío, en la Mishnah, que son la tradición de cómo enseñaba que se debía respetar el sábado. Cumplir aquí el pleró, que llama, es también llenar, es repletar,
es hacer completo algo que no estaba lleno. Y hay un cumplimiento que va más allá del tema legal, más allá del tema escrito. Es el vino a cumplir no solamente la parte legal, sino también las profecías que se hablaba de él. No sé si me entienden. La ley y los profetas hablan de las 300 profecías, más de 300 profecías que hablaban sobre Cristo en el Antiguo Testamento, de su venida, de su muerte, de su nacimiento. y él vino a cumplir esas profecías. No solo la ley, porque él es nuestro ejemplo, es nuestra guía, pero él predicaba los sábados. Y los apóstoles siguieron el ejemplo de él. Ellos iban a la sinagoga a predicar el Evangelio, trabajando para el Señor el Evangelio. ¿Por qué? Porque era el día más apto para poder venir al pueblo a enseñarle cosas nuevas que el pueblo no entendió. Me gustaría que pudiera entender que el concepto de cumplir está dado también no en la parte restrictiva de respetar la norma, sino que también en aquellas cosas que se hablaron de que iban a ocurrir y que solo podían ser completadas por Dios, solo podían ser cumplidas por Dios. Su muerte en la cruz, todo lo que habla ahí, todas las profecías, Él cumplió todo. Por eso que Él dice, yo he venido para cumplir. No, pero el cumplir no es el cumplimiento, es el cumplir de llenar todo. ¿Ya? Todo el concepto de vida que Él entregó y dio en esta tierra. Entonces dice, ¿por qué? Porque Él no vino a cambiar la ley. Es cierto, Él no vino ni una jota ni una tilde y pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Te fijas? Todo se haya cumplido. Si siguiéramos hoy día con la ley, nadie cumple la ley. Aunque tú trates, aunque te guste. El sábado es un día respetado para ser gozado. Si tú quieres celebrar el sábado está bien, pero no puedes poner por norma falsas interpretaciones. Mira, sigamos en el 19 para que podamos entender. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, estamos hablando del sábado, ya, aparte de lo otro, pero cualquier mandamiento, el más pequeño, dice, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Así que el hombre que quebrante un mandamiento pequeño será pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera los cumpla, como nadie los puede cumplir, como solo Cristo los cumple, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué judío, qué hombre que respete la ley es salvo? La Biblia dice claramente que la salvación solo es por gracia, solo es por Cristo. No hay nadie que pueda acudir a otro tipo de salvación. Los judíos no creen en Cristo, creen en la ley. No son salvos, a menos que crean en Cristo. Y sigan a Cristo. Y pongan a Cristo en primer lugar. Entonces, ¿qué está diciendo? Si tú enseñas y vives la ley, completamente serás grande. Pero si tú quebrantas el más pequeñito de los mandamientos, arriba no vaya a llegar. Con muchas flores, digamos, con muchos pergaminos. Y aquí viene, yo diría, que la guinda de la torta, que no lo leen nunca. Esto no lo leen jamás. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, este contexto histórico es para que justamente Dios estaba diciendo lo contrario de que tenías que respetar la ley en todo su momento, porque no vas a entrar al reino de los cielos por esa razón. Los fariseos buscan cumplir con todos los estatutos y los 639 preceptos y estatutos y normas para cumplir con la ley. Ellos
estudian desde niños cómo cumplir con la ley y no lo logran. Viven su vida tratando de cumplir con la ley y no lo logran. Nunca lo han logrado. Aquí vino Cristo. A mostrar cómo se cumplía. Y no se cumple por la ley, se cumple por la gracia. Porque lo que nosotros no podemos cumplir, lo que nosotros no podemos hacer, Jesús intercede, nos santifica, nos justifica y nos pone delante del Padre. Cada vez que caemos en un error, en un cambio, en algo que no podemos hacer bien, nos arrepentimos y Dios nos está ahí para ayudarnos, levantarnos y seguir adelante. No tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios por sobre todo, si Cristo está primero, si todo es Cristo, porque es fácil hablar de Cristo. Pero la ley del amor te lleva obligatoriamente a cumplir. Yo, por amor, no quiero hacer cosas que mínimamente entristezcan, desagraden a Dios, a mi Jesús. No, yo no quiero que Él sea desagradado. Por eso es que el Espíritu Santo está ahí redarguyéndome todo el día cuando miento, cuando se me pasa la revolución. Y esta relación que se forma con Cristo diaria, que crece, que no tiene límite en el crecimiento del amor a Dios, es el que me va rigiendo. Y yo tengo que, mientras yo me mantenga bien en mi relación de intimidad con Dios diaria, permanente, dándole gracias todo el día, todos los días, no solo el sábado, no solo el domingo. Hay muchos motivos por los cuales Dios dio el sábado, y uno de esos es porque el hombre trabajaba de sol a sol. O sea, tomaba de que aparecía el sol en la mañana hasta que, ese era el reloj del hombre, hasta que se oscurecía. Cuando caía el sol se iba a acostar. Por lo tanto, no hay hombre que pueda trabajar 7 días a la semana en esa forma sin enfermarse. Dios lo tenía presente y Dios lo dijo. Los hombres descansamos un día de la semana. Nosotros celebramos el domingo. ¿Por qué? El domingo resucitó nuestro Creador, nuestro Señor, el que nos sacó de la esclavitud de la ley, el que nos da esta gracia enorme de poder amarnos y amar a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Por lo tanto, esto que está diciendo, mira, aquí contradice todo lo que está diciendo para atrás. ¿En qué sentido? Si tú quieres seguir la ley y tu justicia, si tu cumplimiento de la ley, si lo que tú haces no es mayor que la de los escribas y fariseos, que se supone que son los eruditos, ¿no? ¿Ya? Mira, la palabra justicia aquí es ¿quién puede cumplir? ¿Quién puede cumplir? ¿Ya? ¿Quién puede? Viene, en el fondo es cómo yo aplico la justicia de acuerdo solo a la ley, lo cual nunca se cumple, o solo al amor, a la gracia. Así que, queridos míos, no vas a ver el reino de Dios por cumplir el sábado. Aunque tú lo creas, aunque tú digas que estás cumpliendo. Porque Dios no va a mirar si tú cumpliste el sábado. ¿Sabes lo que va a mirar? Tu justicia. Y si tú en tu justicia, en tu misericordia, en tu tiempo de devocional, en tu tiempo de ir a asistir a los pobres, a los menesterosos, o a los presos, o de ayudar, o de tener un espíritu de apertura y de amor por los demás, más allá de las palabras que tú puedas interpretar y lo mucho que te maravilles con la escritura, no vas a ver el reino de Dios. Camino errado es no poner a Cristo por sobre todas las cosas. Camino errado. A eso vino Cristo. Él se puso sobre la ley. Él es la ley. Él es los profetas. Él es todo. Él lo dice claramente. Él estaba enseñando aquí y estaba dando el argumento para decirle, oye, ustedes no hagan como los profetas, ustedes no se apeguen a la ley,
porque en realidad si ustedes lo hacen mal, no van a entrar al reino. Tienen que hacerlo bien. Yo he venido a cumplir, porque es la única obligación, yo soy Dios. Pero además de eso, vengo a cumplir las profecías. Todos los mandatos que se dieron de mí fueron finiquitados en la palabra de Telestai en la cruz. Todo se ha cumplido, la deuda está pagada. ¿Cuál deuda? La nuestra, pues. La nuestra, la sangre de Cristo, es todo. Bueno, espero que les pueda servir, porque esto tiene mucho más aristas, mucho más. Este es un simple punto nomás. Tiene mucho más de eso. Pero para eso, ¿sabes qué? Hay que darse el tiempo de investigar, de abrir las escrituras y ver las otras partes de la escritura, porque aquí con un solo texto, sacado del contexto del resto de la Biblia y de los otros pasajes que se usan como argumentos, son solo pretextos para justificar una posición religiosa. Yo te llamo, esto no te lo digo por el efecto de que yo quiera hacer algo, sino que es un llamado a hacer exégesis y a hacer una interpretación correcta, para no equivocarte. Mira, este tiempo es un tiempo de engaño, Tesalonicenses lo dice, Dios mandará un espíritu de engaño para que los que no crean en la verdad. Y esto es lo mismo, estudio la escritura es lo mismo que un perito forense o que puede detectar quién es el culpable de un homicidio o de un delito. Él tiene que buscar muchas pruebas. Y así mismo nosotros en la Biblia debemos investigar en muchas partes qué es lo que quiere decir Dios y no agarrarnos solo de un texto para justificar una posición teológica que por lo demás se sabe que es sectaria. Hermanos, salgan de eso, cuídense. Los judaizantes han estado siempre, desde un principio trataron de desviar a la iglesia de Cristo, de lo cual Pablo luchó, dio su vida, todos los apóstoles dio su vida para tratar de mantener limpia la iglesia. Fíjate que quiero decirte que tan fuerte es este ejemplo del judaísmo en el cristianismo, tan fuerte la influencia que tiene, que hoy día mucha gente se está yendo al judaísmo, pero aparte de eso, Pablo tuvo que frenar a Pedro, que ya se estaba cambiando. Y Pablo retó fuertemente a Pedro, al apóstol. ¿Y qué hizo Pedro? Rectificó. Lo podemos ver otro día, ¿ya? Bendiciones. Querido, no está el ánimo de criticar, está el ánimo de ayudar, está el ánimo de enderezar, de enfocar, reenfocarse en Cristo. Nada más, ¿ya? Muchas bendiciones, que les vaya súper bien, que tengan un día bendecido, maravilloso, glorioso. Chao. Tengo un postdata, querido, que se lo agrego aquí al final. Me quedé, en un minuto dije que el Concilio de Trento, el año 325, por parte del emperador Constantino, y no era el Concilio de Trento, era el Concilio de Nicea. Y quiero hacer esta fe de ratas para que esta rata, que se equivoca cada rato, verso, poder aclararlo. ¿Ya? No era el Concilio de Trento, Concilio de Nicea, perdón. Me arrepiento. En polvo y ceniza, me arrepiento. Bendiciones.